Amén. Ya estamos de regreso, alabamos y bendecimos al Señor por este programa que está saliendo también por internet. Le invitamos a escuchar este programa que se llama A los pies de la cruz. Amén. Estamos generalmente tratando temas que son de gran envergadura, bastante profundo por lo demás, ¿no es cierto? Porque Amén. Hay situaciones en la Biblia que son dignas de analizar. Amén. Ya de hecho toda la palabra de Dios es útil para corregir, para reprender. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Amén. Lea 2 de Timoteo capítulo 4 versos 1 y 2. Dice, por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. O sea, el trabajo de un líder, no solamente es guiar a la iglesia a buenos pastos, sino también de corregir, ¿ya? Y una de las cosas que a nadie le gusta es corregir, reprender o exhortar, amonestar. Y esos son términos bíblicos. Amén. No es que a uno se le ocurra, pero es obvio que esas cosas también ocurren en el mundo secular, en la empresa, el jefe con el empleado. Amén. No solamente lo manda, sino que lo corrige, ¿ya? Eso pasa en el colegio, entre la relación alumno-maestro. También hay correcciones a nivel pedagógico. Y en toda clase de situación, en todo lugar del mundo, hay correcciones. Y la palabra del Señor también enseña que la palabra es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, ¿ya? No solamente el hombre, la mujer también tiene que ser preparada por la mano del Señor. Dijimos que íbamos a hablar de una situación muy puntual, que está en 1 de Corintios capítulo 5. Y voy a leer la palabra del Señor así, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Amén. Ya los gentiles son la gente que no es judía, ya, o que no es cristiana. Amén. Ya, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. O sea, este tipo tenía la mujer del papá. Amén. Como mujer. La madrastra la tenía conviviendo con él. Y estos tipos se envanecían, o sea, estaban contentos. Amén. Bendito. Se sentían orgullosos, estaban envanecidos, se sentían bien. Mira algo tremendo. Dice, no dividéis más bien haberos lamentado, o sea, se alegraban. Se sentían, no sé, como se siente un mundano. Amén. Cuando el hijo, por ejemplo, tiene 17 años y lo quiere hacer hombre, en muchas partes del mundo lo hacen, que el muchacho tiene 15, 16 años y le dicen, hijo, acompáñame. Hoy día te haces hombre. Y lo lleva a una casa de remolienda. Amén. Donde hay prostitución. Amén. Para que tenga sexo con una mujer. ¿Ya? Y eso ya es sabido por mucho. Y esta iglesia, esta gente, la gente de Corintio, una iglesia que tenía 10 problemas. Y uno de estos tremendos problemas es un problema de inmoralidad sexual. Amén. Y Pablo dice, no debierais haberlo lamentado. O sea, si verdaderamente soy la iglesia de Cristo, si verdaderamente habéis sido llamados por Dios, ¿no te duele? ¿No duele el pecado? Claro que duele. A los que aman a Dios le duele pecar. Amén. Le duele fallar, ¿ya? Pero ellos se envanecían, no les dolía. Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, Pablo lo juzgó. ¿Y sabe lo que pide? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, está dando a entender, reúnanse con mi espíritu a través de esta carta, de la palabra de corrección que yo le doy, más mi voluntad o mi juicio, mi criterio. Oren a Dios y que el Espíritu Santo le dé testimonio, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo,
el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, ¿era buena la jactancia de Corinto? No, de ninguna manera. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, no había ni siquiera un sabio, dice el apóstol Pablo en esta carta, ni siquiera un sabio que juzgue tal acción. Por eso, también en el contexto del capítulo 6 de Primera de Corintios, también habla del juicio. Léalo, por favor. Primera de Corintios capítulo 6. Amén. Habla acerca del juicio de los cristianos dentro de la iglesia, cómo debe de ser. Por favor. Capítulo 6, ¿cierto? Pero Sí. Corintios capítulo 6 dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra el otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aleluya. Hay mucha gente cristiana que Oye, va y demanda. sí. O sea, no hay ni un amor de Cristo ahí, po. ¿Ya? Dice, ¿y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, los cristianos vamos a juzgar al mundo cuando Cristo esté en el trono del juicio final. Amén, Vamos a estar ahí. amén. ¿Ya? Hay una promesa. Aleluya. Vamos a juzgar al mundo con el Señor. O sea, así como Él se afligió por nosotros y como nosotros nos afligimos por Él, seremos coherederos juntamente con Cristo. Amén, qué tremendo. Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Con signo de pregunta. Sí. ¿Somos indignos de juzgar? En otras palabras, no. No, dice, No somos indignos. ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Esos ángeles son esos demonios Amén. que se apartaron de Dios, ¿ya? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda jugar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, aquí está haciendo un llamado de atención. Amén. No había Amén. ninguno. No había ni siquiera uno que tuviera un poco de sabiduría. Dios nos libre. Amén. O ¿No sea, es cierto? o en otras palabras, no había ninguno que tuviese la moral para poder juzgar eso. Oiga, estaban envanecidos. En vez de lamentarse, de arrepentirse, como muchos debieron hoy en día por haber cambiado la palabra, Amén. arrepentirse después que cuando se convirtieron fueron de sana doctrina. Tenían una palabra de Dios tremenda, hombres ungidos por el Espíritu Santo, que Dios los usaba en milagro, teniendo un mensaje potente para la gloria del Señor. Hoy día están débiles, descarriados, apartados. ¿Por qué? Porque alguien, un espíritu contra Cristo, los engañó y les dijo, tú no puedes juzgar. Si no podíamos juzgar, ¿de qué manera entonces vamos a entender y discernir la verdad de Dios con la falsa doctrina? Así es, Señor. Me recordaba de la palabra cuando se leyó en Mateo 7, 6, dice, no deis los santos a los perros. Aleluya. ¿Cómo trataba a los perros? Dice, habla de los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Sabemos que las perlas son la palabra. La palabra del Señor, a los cerdos y a los perros, ¿cómo los tratar? Y estaba buscando en Filipenses 3:2 que dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo, que están dentro de la iglesia. Guardaos de los perros. A esa forma los trata. Entonces, muchas veces el cristiano dice, mire, cómo el hermano está juzgando al hermano. Si aquí en la palabra los trataba de perros, cerdos, mutiladores del cuerpo. del cuerpo. Habla del cuerpo de Cristo. Claro, y ahí en Filipenses me imagino que está dando a entender cómo es el carácter corrupto de esa gente que llámese decir hermano, Amén. que come con vosotros, ¿no es cierto? Que canta con vosotros, que llamándose hermano, y ahí dice la palabra también que ningún idólatra, Amén. ningún hechicero, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. O sea, Amén. la Escritura está dando un juicio. ¿Quiénes entran al reino de los cielos?
y quién no entra al reino de los cielos. Jesús lo dijo de muchas maneras. Habló de un camino ancho y un camino angosto. El ancho es el Evangelio según San Yo. ¿Ah? Yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Nadie me puede reprender, nadie me puede juzgar, nadie me puede condenar, porque el único juez es Dios. O sea, con esa mentalidad, yo creo que la Baila 14 está ardiendo a 1000 grados Fahrenheit, esperándolo, porque de verdad que debemos de juzgar con justo juicio. Si la Biblia dice que una persona que es un ladrón, un mentiroso, un hipócrita, un fornicario, un adúltero, y yendo a la iglesia piensa que va a ser salvo, No, está muy equivocado. De ninguna manera. Está muy equivocado. Porque el árbol se conoce por Sus frutos. los frutos. Y también dice en Mateo 7:15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Está hablando de los perros, está hablando de los cerdos, está hablando de los falsos profetas, Los malos o obreros. los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, que O sea, es el cuerpo de Cristo. claro. O sea que en la palabra misma está juzgando a aquellos que están dentro de la iglesia haciendo lo malo, Exacto. destruyendo el cuerpo de Cristo, poniendo palabras que no son, palabras a las conveniencias de cada uno que le conviene. Porque dice, muchos cristianos hablan palabras que les conviene a ellos, porque muchos no van a predicar contra la santidad externa, muchos no van a predicar contra la santidad. Claro. Entonces, hermano, usted no tiene que juzgar cómo viene vestido la persona. No predican de santidad interna, van a predicar externa. Entonces Hay van gente a decir, no, usted no tiene que juzgar. Claro. Pero muchas veces el cristiano que, como leímos anteriormente, pedir discernimiento, Ya. que si un predicador está predicando lo que es de Dios, para eso es el espíritu de discernimiento. Exacto. Porque muchos, como decían, ingenuos que están dentro de la iglesia, van a creer a cualquiera que esté arriba de un púlpito predicando a su propia conveniencia. Ahora, el juicio que emite el Señor Jesucristo diciendo juzgar con justo juicio, porque ahora Él es el Cordero, Él es, ¿no es cierto?, el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Amén. En estos momentos Él es la ofrenda, la expiación, el sumo sacerdote que está en el altar, en la cruz del Calvario, Así es. justificando nuestros pecados. O sea, nosotros por sí mismos, Pablo decía, ni siquiera yo me juzgo, ¿ya? ¿En qué sentido? No me juzgo como yo estoy sirviendo al Señor, porque si él mismo decía, yo siendo el alto para los demás, ahora yo mismo venga a ser eliminado, es como correr de balde, Así es. correr en vano o golpear al viento. Pero nosotros no somos como quienes golpean el viento. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan, capítulo 8, verso 15 en adelante, Sí. verso 14. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros, le dice a los fariseos, Amén. juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, dice. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. O sea, Él dice no juzgarse a sí mismo, pero ¿sabe qué? Cuando Él esté en la gloria, porque ya está en la gloria del Padre sentado a la diestra, pero el día que tenga que juzgar a la humanidad, en una oportunidad Jesús dijo, yo no voy a juzgar, mi palabra os juzgará en el día postrero. O sea que vamos presentando ante el trono de Dios y vamos a ver que la palabra de Dios nos va a juzgar. Amén. Porque la palabra del Señor nos da la directriz de ser obediente a la palabra del Señor. Y de esa manera tenemos que buscar ser sabios. ¿Ya? Ser sabios para discernir, para separar lo que es bueno y lo que es malo. Si usted me habla de que hay que tener discernimiento del espíritu para poder saber quién es un mal obrero Amén.
ya a los que la Biblia llama perros, cerdos, que es la gente que no quiere nada con Dios. Así es. Hay gente que está en la iglesia y siempre está con la cara larga. Aleluya. No le gusta cómo predica el pastor, cómo predica el hermano, no le gusta la pastora, no le gustan los coritos, y no sé por qué Miechica está metido en la iglesia. Aleluya. Y son esa clase de gente a la cual la Biblia dice que es cizaña, porque también tenemos que discernir lo que es cizaña y lo que es trigo. Amén. Así Pero cortarlo no podemos es. hacer. No, Señor. Porque ahí lo que dice Santiago capítulo 5, ¿Qué dice? Pablo a Timoteo, ¿no? Lo que usted me estaba leyendo de antes. De Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 5, cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo que cuando le hable a los ancianos, Amén. a los ancianos de la iglesia, no vaya y juzgue o condene, sino que dice que le hable como a padre, Sí, como padre, sí. ¿ya? A las jovencitas como hermanas, Como a hermanas a en las Cristo. ancianas como a madre. O sea, reprenderlas, pero con amor. Sí, pues, amén. Y Mire, lo que quiero decir algo, ¿ah? ¿Mm? Lo que el hermano decía antes del discernimiento para como darle las pelas a los cerdos. Hay que tener discernimiento para ver a quién uno va a corregir también, o a quién va a exhortar, porque mire lo que dice el proverbio en el capítulo 9, versículo 8, dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Y dice: corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. O sea, hay que tener discernimiento para reprender, po. Claro. Hay que estar... O sea, hay gente que usted va a corregir Amén. y se va a enojar. Sí, Amén. sí. O sea, usted le va a tocar su ídolo. Aleluya. ¿Ya? Hay gente que usted le va a reprender Amén. y se va a ir en contra suya. Amén. Y le va a sacar en cara todo lo que ha hecho por la obra, por usted, por la iglesia. Amén. Le va a sacar todo en cara. Y lamentablemente esa persona no quiere ser instruida porque es una persona necia. ¿Ya? Es una persona necia, como dice acá, es un escarnecedor. Ahora, si esa persona está en la iglesia, ¿para qué está en la iglesia si anda en la carne? Amén. Amén. Si los que no son condenados, dice Romanos capítulo 8, verso 1, dice: ninguna condenación hay. Así que usted, hermano, hermana, usted que está escuchando y dice: no hay que condenar porque el amor de Dios perdona todos los pecados. Sí, perdona todos los pecados si se arrepiente. Amén. Amén. La palabra dice: el que confiesa su pecado al Señor y se arrepiente, alcanzará misericordia. Pero el que se arrepiente y se aparta. El que se arrepiente y se aparta. Esa clase de malos obreros dentro de la iglesia. Todos tienen malos obreros dentro de la iglesia. Amén. Hay buenos obreros, Amén. discernimos, juzgamos, hay malos obreros. Amén. Y esos malos obreros, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Por qué? Porque como nada les gusta, empiezan a mentir, Amén. a sembrar cizaña, Aleluya. a poner a la gente contra el pastor, contra la pastora. Y esa gente incauta, indocta, esos novatos, Amén. esos neófitos, que la Biblia le llama así a los nuevos, Amén. que no tienen mucho conocimiento de la Escritura, dice que lo empiezan a ellos a embaucar. Y es como en los tiempos de los apóstoles, que los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos predicadores, se meten en las iglesias a hurtadillas. Así es. Es como que se mete con la punta de los dedos así, calladito. Como un ladrón. Como un ladrón. Nadie lo escucha, nadie se da cuenta, nadie lo ve. Es un buen hermano, pero de repente Saca las garras. ¿ah? Saca las garras. te manda el arañazo en la espalda, porque en la cara no lo va a dar. Le entra el mismo espíritu que le entró a Absalón cuando se Aleluya. ponían las puertas ahí a esperar a la gente. Claro, ¿por qué? Porque son motivados por el diablo. Sí. ¿Cuánta gente quiere ser lo que no debe ser? ¿Cuántas veces hay gente que no estudia teología, no lee la palabra, son gente que no ora, Amén. no busca el Espíritu Santo, no se llena de Dios, son gente carnal, gente mundana, que no vive la palabra, pero se queda dentro de la iglesia, como dice la palabra, haciendo cizaña, para enfermar a otro. Y empieza ¿a qué? A cometer este grado de pecado. Mire, hoy día yo hablaba con un maestro en el trabajo. Y yo le decía al maestro: ¿usted también va a la iglesia o no? Porque su compañero también es cristiano. No, yo no voy. Mi esposa va. Pero ¿fue alguna vez? Mire, fui cuando era muy joven. Me decía el pintor. Ah, ya. Me decía: yo fui a la iglesia cuando era muy joven. Pero sabe que iba puro mirar a la hermanita. Aleluya. Andaba buscando esposa. Bendito Dios. Andaba buscando una polola.
pero usted cantaba. Sí, yo cantaba, oraba, leía la Biblia, iba a la iglesia, pero ¿sabe? Andaba buscando mujer, yo nada más que eso. O sea, dándome testimonio, hoy que hay gente que entra a la iglesia Buscando. a buscar esposa, marido, y que dentro de la iglesia se recrean en los pecados. ¿Cuánta gente está en adulterio dentro de esta iglesia, modernistas, liberales, que el pastor no le dice nada? El apóstol no le dice nada, porque le da la oportunidad de que algún día se arrepienta, algún día se convierta. Oiga, la palabra dice que hay que juzgar a los tales. Incluso dice la Escritura que si hay esta clase de hermanos mundanos y carnales en Romanos, capítulo 16, del verso 17 adelante, que se preocupan de traer divisiones, Amén. de separar, ¿no es cierto?, la unión del Espíritu, que Efesios capítulo 4, que debemos de lograr la unidad del Espíritu al conocimiento pleno de la palabra del Señor. Esta gente que está en las iglesias aportillando al revés, ¿no es cierto?, martillando, no sé, en contra de la obra. Se creen. Y se creen más sabios que el pastor. Muchas veces, pastor, hay personas por decirlo, de esa calaña, que se creen hasta consejeros. Dan consejos, no, que tenéis que hacerlo así, que tenéis que hacerlo así. Y esos son los mutiladores del cuerpo. Así es. Y mire lo que dice en Gálatas 6, Gálatas 6, 1, dice, Gálatas 6, 21, o sea, Gálatas 6, 1, dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. El hermano Juan Carlos decía, ¿a quién debemos de corregir? Y usted me habla de la forma. De la ¿Cómo forma. debemos de corregir? ¿Cómo debemos corregir? Y estas personas dan consejo, que hácelo así, hácelo de esta forma, y lo que leíamos anteriormente, los mutiladores del cuerpo, destruyen al cristiano, a la persona que quiere servirle a Dios, a los nuevos, Se hacen maestros por sí mismos. por sí mismos. Pero la iglesia no son nadie. Amén. Entonces los nuevos tienen que darse cuenta de una cosa. ¿Quiénes son los líderes? Amén. ¿Quién es el pastor? Saber su nombre, porque hay hermanos que van a la iglesia a puro dar jugo, decimos aquí en Chile. ¿ah? Aleluya. Van a calentar el asiento. Bendito. Van a puro mirar, a puro pinchar. ¿Ya? Jehová reprenda al diablo. Pero nosotros tenemos que entender, y usted, hermano, como es más nuevo, tiene que conocer quién es el pastor, quiénes son los predicadores, Amén. y saber a quién acercarse. O sea, Amén. no puede un hermano, no, yo soy ministro, soy predicador, y nunca ha predicado en la iglesia. Y nunca está, ¿no es cierto?, el pastor mandándolo algo. O sea, él cree ser lo que no es. Así es, Señor. Y eso es terrible, porque la palabra dice que si alguno cree, ¿no es cierto?, se cree ser lo que no es, se engaña a sí mismo. Y no solamente Amén. a sí mismo, empieza a engañar a la gente. Romanos capítulo 16, verso 17 dice lo siguiente, hablando acerca de esta clase de pseudo cristianos, ¿ya? Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Está hablando de separarse. ¿Acaso juzgar no provoca separación? Claro. Claro. Juzgar, discernir, Sí, señor. separar es lo mismo. O sea que nosotros tenemos que separarnos de esa gente que, llamándose hermano, se recrea todavía en los pecados de la carne, en los pecados de este mundo, Amén. en los pecados que todavía la gente conoce. Ahora dice la Escritura, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres y con suaves palabras. Hermanito, no juzgue. Hermanita, no juzgue. ¿Ah? Con suaves palabras. Dios es amor. Pero el ladrón, el sinvergüenza, el mentiroso no te dice la segunda parte del texto. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Así es, Alabado sea Dios. Con suaves palabras y lisonjas. ¿Qué son las lisonjas? Hermanito, qué bien canta usted. ¿Ah? Hermanito, qué bien habla. Y le pasan la mano por la espalda.
¿no es cierto? Hermanito, qué bien lee usted, Aleluya. qué amoroso. O sea, se lo quiere ganar para sí, pero no para Dios. ¿Ya? Lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aleluya. ¿Ya? Engañan. O sea, los falsos cristianos emiten falsos juicios para condenar a los verdaderos cristianos. De hecho, Pablo también tiene en 1 Corintios capítulo 9 que defender su fe, defender su servicio. Gracias, Señor. Y dice, por causa vuestra, tengo que hacer esta locura, ¿ya? Y vindica, defiende su ministerio para decir que él no es un malhechor, que él no es un delincuente, Amén. que él no es, ¿no es cierto?, un mentiroso, sino que es un predicador y administrador de la gracia de Dios. Entonces, esta clase de gente, ¿sabe cómo se nota que son falsos, hermano? Ya me está dando rabia. Aleluya. Porque muestran una careta que no tienen. Amén. Amén, así es. Muestran una cara de misericordia, de bondad, andan mirando al cielo, mirando las moscas, Aleluya. te hablan con una verborrea tan amorosa y demuestran lo que no son. Hermano querido, hermano amado. Y no son reales, no son originales, Una no son honestos. mansedumbre. Dios nos advierte de esto, ¿sabe quién nos enseña sobre lo que usted está hablando? Cuando Dios nos advierte también el libro, me gusta el proverbio. Amén, El lea, libro lea, del lea. proverbio, cuando Dios nos advierte cómo trabaja y cómo hace la mujer ramera. Ya. Aleluya. Mire, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto que se marchó tras ella. Oh. ¡Qué tremendo! Así es. O sea, ya hablemos de una Jezabel dentro de la iglesia. Así es, Señor. ¡Oh, qué tremendo, siervito! Hay una de la iglesia del Apocalipsis que la Jezabel hace lo que quiere con los líderes. ¿Eh? Mm. O sea, el demonio de fornicación y adulterio está dentro de la iglesia. Dice que el hombre es reducido a un bocado de pan, El hombre es reducido a un bocado de a pan. consecuencia de la mujer ramera. ¡Aleluya! O sea que la mujer ramera tiene cualquier fuerza. Aleluya. ¿Ya? Y sobre todo esas que se dicen ser hijas del Señor. Oh, El mensaje de Tiatira. ¿El mensaje a Tiatira? A Tiatira dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué dice el Señor? Mira lo que Dios hace con ella. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aleluya. O sea, usted dice, sí, Dios es el único que puede juzgar. Aleluya. Pero, a ver, si hay un pastor que tiene a ese tipo de 1 Corintios 5, que es un degenerado sexual, un corrupto, porque eso es lo que es, no es otra cosa. amén. Incluso Romanos capítulo 1, del verso 18 al verso 31, que habla de que muchos que han conocido la verdad se han apartado de ella, y Dios los ha entregado un espíritu de engaño, porque se le ha corrompido la mente, la conciencia, su ¿no es cierto?, vida vital con Dios. ¿Ya? Su racionalidad se ha entenebrecido y Dios visita con ira el pecado de esos hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. O sea, en este tiempo Dios castiga, Amén. corrige, disciplina. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Así es, Señor. Porque como Padre os trata, Así es. Dios castiga, corrige, disciplina, amén, y los aflige, nos aprieta, Amén. porque nos está formando como el barro en las manos del alfarero, Así es, Señor. porque somos sus hijos. Si Él no nos corrigiera y no nos disciplinara, seríamos bastardos. Amén. Y dice la palabra, si a vuestros padres que os corregían con dureza en la vida, para enseñarles la vida, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Acaso no es mejor recibir esa corrección? Amén. ¿No es mejor recibir esa disciplina? Hoy día muchas iglesias no disciplinan a sus miembros. No disciplinan.
Los coristas están en adulterio. Aleluya. Predicadores que se casaron y se separaron y se volvieron a casar están en los púlpitos. Cuando la Escritura dice que el hombre de Dios, el diácono, el anciano, el predicador, de acuerdo a 1 Timoteo, debe ser marido De una sola mujer. de una sola mujer. Oiga, pastor, pero hoy día, ¿quién tiene un matrimonio de años? ¿Quién hoy día no se ha separado? Claro, en los países que son más canalla, más mundanos, más corruptos, es obvio. Se han separado, se vuelven a casar. Son gente que no conoce la palabra. No ha estudiado la palabra. Y si la han estudiado, a lo mejor hicieron esto. Arrancaron la hoja. Le arrancaron la hoja. Le arrancaron la hoja porque la palabra demanda santidad. Demanda juzgar con discernimiento en el espíritu. Corregir con mansedumbre. Sí, hay que hacerlo. Pero hay que hablar la verdad. Y a mucha gente le da rabia, no le gusta. Porque dicen, ay, que son sarcásticos para predicar. ¿Cómo predicaba Elías? Amén. ¿Acaso Elías no se quedó ahí tranquilito, Aleluya. ¿no es cierto? Ahí atacando a los profetas de Baal. No le decían, griten más fuerte, Baal anda de viaje, a lo mejor está durmiendo, está ocupado, tiene muchas tareas. ¿No era sarcástico? ¿No era jocoso? Y después dijo, ahora me toca a mí. Y empezó a orar a Dios, y el Dios verdadero respondió con fuego, y descendió fuego, y se prendió el fuego del altar. Amén. Entonces tenemos que aprender a discernir qué es lo que es de Dios, qué es lo que no es de Dios. Amén. Hay que juzgar. Si hay un hermano que anda en la iglesia picoteando por todos lados a todas las señoritas, engañando, mintiendo, besándola. Si hay otro delincuente que está dentro de la iglesia que le debe plata a medio mundo. Oh, aleluya. Porque hay gente que llega a la iglesia y nunca se ha convertido. Amén, así es, Nunca Señor. se han arrepentido. Así Y es. ahí tenemos lobos rapaces. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, gente estafadora, Así mentiroso. Oiga, le debe plata a medio mundo el tipo. Y no lo disciplinan. No lo llaman a terreno, no lo llaman ahí a la reunión con el pastor, con los ministros. Oiga, ante dos testigos conte toda palabra. Entonces, así la iglesia se pervierte. Así la iglesia se deteriora. Así la iglesia no madura. Entonces, esta palabra hay que hablarla. Amén. Y ahí, mi pastor, ahí dice, nos referimos de nuevamente a la palabra, de que ellos no pueden ser predicadores porque no están haciendo conforme a la voluntad de Dios, lo que dice aquí la palabra, habla de la viga del Claro, del ojo. un separado, un separado divorciado, no va a poder predicar de adulterio. porque está en adulterio. Un predicador que ande hurtando, que le ande pidiendo dinero a los demás, que ande pidiéndole esto a los demás, no va a poder predicar de robo, De ser honesto. de ser honesto. Claro. Entonces, eso es lo mismo que decía usted. Le resta autoridad. Muchas veces dentro de la iglesia se habla de que no hay que juzgar. Pero ¿quién va a juzgar? ¿Quién va a decir, mire hermano, usted está mal en esto, está mal en esto otro? La persona que está en rectitud, la persona que está, el hermano que está bien. Pero dice, no, es que es malo juzgar. Esperan de que venga un profeta y le diga. Esperan de que venga un ángel y le diga. Si aquí la palabra de Dios, la profeta mayor es la que habla. Así es. Entonces ellos están esperando de que alguien, a través, o un vaso que digan que vino un instrumento y le habló. Para rectificar eso, no. Si está un predicador hablando a la congregación en el púlpito y está hablando contra el robo, contra el adulterio, contra el mal caminar, ¿no le van a creerle? ¿Y está hablando a través de la palabra? Claro. Muchos esperan que venga una persona, que diga que venga un instrumento, como que le creen más un instrumento, según ellos, Que a la palabra de que a la Dios. palabra de Dios. Son muy místicos. Claro, entonces, lo mismo que hablaba usted de Elías. Elías le decía al pueblo, le decía cómo Dios le hablaba a él. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista ahí a Herodes? No te lo hice todavía a la mujer de tu hermano. Hoy día usted le dice a una persona, oye, arrepiéntete de tu pecado. ¿Y quién es usted? Oye, ¿quién es usted para venir a condenarme? Te voy a demandar a los tribunales de Por justicia. injuria. Hay gente así, Amén, que amén. mete hasta los juzgados sociales y nunca se han arrepentido, nunca se han convertido. Por eso hay que tener cuidado con esta clase de gente que entra en la iglesia. Amén.
Todo lo que brilla, No es bueno. todos los que dicen ser apóstoles, No lo son. no son de Dios. Amén. Amén. Todos los que son pastores, muchos no son de Dios. Aleluya. Se han levantado solos. Amén. Lo ungió un payaso, Aleluya. ¿ya? Lo ungió un payaso, Bendito. sin testimonio, Amén. sin años de servicio, sin teología, Así sin es. conocimiento de la palabra. Son tipos que andan jugando con el Evangelio. Así es, Señor. Y la Escritura condena a todo aquel que presenta otro Evangelio. Y decir que un cristiano no puede juzgar es predicar otro Evangelio. Lea usted Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante. ¿Ya? Pablo estaba asombrado. Habían corrompido, pervertido, cambiado, mutado el verdadero Evangelio de Cristo. Amén. Y Pablo dice, si alguno de nosotros os predica otro Evangelio distinto al que ya se ha anunciado, o incluso venga un ángel del cielo, o nosotros mismos escribamos una carta que hay que hacer otras cosas de lo que ya está escrito, sea anatema. Amén. Maldito. O sea, Amén. el Evangelio ya está escrito, Amén. Sí, Señor. el canon se cerró, la revelación está en esta palabra, ya no podemos cambiar la doctrina bíblica, tenemos que saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que es doctrina y lo que es dogmatismo dentro de cada congregación, y también saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Así es. Hoy día en muchas partes del mundo ya no se está predicando la palabra de Dios como debe predicarse, porque lamentablemente el pecado ahora le llaman error. Hemos cometido errores. Aleluya. Para mí cometer un error, en vez de, no sé, pintar la puerta blanca, la pinté negra. Es un error. Es un error. Un error. Pero no es pecado. El pecado es transgredir Amén. la ley de Dios. Así Y es. todo lo que viene de la duda se constituye pecado. Amén. Por no leer, La palabra. no creer, Sí, Señor. no entender la palabra del Amén. Señor. Así es, Señor. Por lo tanto, si hay usted en su iglesia, en su congregación, gente de estas características, ¿ah? Gente de estas características que hemos hablado, que no son una bendición, siempre andan pelando, siempre andan hablando. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Pero ordenamos, hermanos, Pablo da una orden, Amén. ordenamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, Sí, Señor. juzgar, discernir, apartarse de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Hay hermanos que no son predicadores y nos falta el pastor. Oiga, este hermano que es bíblico, este hermano que habla bonito. Oiga usted que el Señor lo usa, está predicando en la plaza. Lo invito a predicar a mi iglesia, porque hay pastores que no tienen idea de la Biblia. Aleluya. Lo invito a predicar a mi iglesia. Y se lo pololean. Y el hermanito que es medio ingenuo, todavía es novato, y es un desordenado, ¿ah? No va a los estudios bíblicos, no va a la oración, no va al ayuno congregacional, ya no va a las reuniones importantes del ministerio, no se reúne, ¿no es cierto?, en las confraternidades ministeriales, pero él va a predicar allá, va a predicar acá, va a predicar allá, lo invita a predicar, allá va, no le pide permiso al pastor, no se sujeta a nadie, es un chapulín colorado, Aleluya. Bendito Dios. no se somete a nadie. Amén. Entonces ese hermano anda con desorden, Así es, Señor. anda desordenadamente y no según la enseñanza bíblica. Un hermano, si tiene un pastor, tiene que sujetarse. Amén. Someteos a toda autoridad impuesta por Dios. Así es, Señor. Obedeced a vuestros pastores, dice Hebreos capítulo 13, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Entonces, el pastor también tiene que tener cierto discernimiento para poder gobernar a su iglesia, para poder enseñar a su congregación que tienen que ser sujetos, tienen que ser obedientes, no tienen que ser de cara de dos chapas, que en la iglesia son cristianos y en la casa son unos demonios. Y después viene, ay, usted no juzgue. ¿Sabe por qué dicen eso? Usted no juzgue porque ellos están en pecado. Amén. Ellos están mal. Amén. Así es. Por eso tenemos que entender. Santiago capítulo 5, verso 19. Ya. Vamos a la escritura. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago. ¿Lo encontró usted antes que yo? Capítulo 5, versículo 19. Buen espadachín. Lea la palabra del Señor, hermano mío. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá
multitudes de pecados. Aleluya. Multitud de pecados. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o sea, dentro de la iglesia va a haber gente que va a analizar otras falsas doctrinas Aleluya, sí, Señor. y se extravían de la verdad. Amén. ¿Ok? O sea, dígame usted si entran otras doctrinas a las iglesias. Bendito Dios. Hay doctrinas, por ejemplo, que dicen, soy salvo, siempre salvo. Bendito Dios. ¿Ya? Y que ese es el extremo del calvinismo. Amén. No estoy hablando de Juan Calvino, que no impuso esa doctrina. Estoy hablando de una fase, de una área que nació ya superpuesta en el calvinismo, que llegó a la exageración de decir que el hombre es salvo aunque sea un pecador, porque Dios lo predestinó para salvación, que ese es otro tema. Otros cayeron en el arminianismo, Jacobo Arminio, cuando dice que el hombre es salvo por obra, y se basa en Santiago. Muéstrame tu fe sin obra y yo te muestro mi fe por mis obras. Entonces, hay una mala interpretación. Por eso hay que tener cuidado con las doctrinas que entran en la congregación, que enferman a la gente. ¿Cuánta gente se ha ido al mundo pensando que el evangelio es un evangelio mundano, liberal, artificial, que usted todo vale porque Dios te predestinó para salvación, así que aunque te esté en el mundo bailando el cucumelo, aunque esté bailándote una cumbia, una salsa, un merengue, no sé, aunque usted esté haciendo todo lo que hace el mundo y usted se muere, usted se va al cielo porque Dios lo predestinó para el cielo. Mentira. Amén. La palabra dice, el árbol se conoce por los frutos. El árbol bueno no da malos frutos y el árbol malo no da buenos frutos. Así que, y la otra parte que dicen que el cristiano que puede estar toda la vida en oración, devoto, una persona consagrada, pero cuando se muere se va al infierno porque Dios lo predestinó para el infierno. Mentira. La palabra dice, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, la salvación no es solamente para algunos, es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Así que bueno, Dios nos bendiga. No sé si hay algo más que acotar a este tema. Amén. Acerca de, podemos juzgar, podemos analizar casos de inmoralidad. No debemos ir a juicio con los mundanos. Hemos de juzgar a los ángeles. Hemos de ser copartícipes en el reino también de los cielos juntamente con nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Mire, si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, llámenos a estos números de teléfono. Acá en Chile el código es 56. ¿Ok? 56. El código de Chile es 56. El código de Santiago es 02. Y el número local de esta radio es el número 22 52 57 274. Lo repito, 5602 22 52 57 274. A lo mejor va a estar en pantalla en YouTube, sería lo ideal, para que usted se ponga en contacto también acá con Radio Tu Encuentro, de donde estamos emitiendo este programa a los pies de la cruz. A lo mejor usted necesita oración, a lo mejor usted tiene alguna petición de oración. Este viernes nosotros tenemos oración de intercesión. Amén, en nuestra congregación, en nuestra iglesia, acá en la comuna de La Granja, en la población San Gregorio. Así que queremos que Dios le bendiga, queremos que usted madure, que usted crezca, que usted aprenda de la palabra, que usted sea original. No sea un imitador de hombres, ¿ya? No sea imitador de hombres, ¿ya? No imite a nadie, usted sea usted. Y deje que el carácter de Cristo llene su corazón. Amén, para que usted sea una bendición, de verdad, donde usted vaya, donde camine, donde usted vive. Amén. Así que le doy también mi correo electrónico personal. Yo soy el pastor Heriberto Cornejo, del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. Si usted quiere escribirme, también va a aparecer mi correo en pantalla. Es Antiqueo, así tal cual se escucha, ANTIQUEO,
antiqueo@gmail.com. Usted escríbame tal vez sus oraciones, qué le parece el programa. Vamos a estar en contacto para que la gracia de nuestro Dios también pueda fluir en usted, así también en nosotros, Amén. regocijándonos, sabiendo de que este programa a los pies de la cruz pueda ser una bendición para su vida. Amén. Amén. Vamos a estar orando, vamos a pedir a Dios, ¿no es cierto?, que nos bendiga y agradecer por esta oportunidad y por este programa radial. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Padre Santo, lleno de amor, lleno de misericordia, Padre amado, Señor. Cuánta gracia le damos, Padre Santo, Señor, por esta hermosa y bella oportunidad que usted nos ha dado, Padre amado, Señor, de estar en la radio, Padre amado, Señor, a estar a través de estos medios radiales, Padre Santo, Señor, exhortando, predicando su palabra como usted quiere, Padre Santo, Señor. Sea usted con cada oyente, con cada persona que nos va a vernos a través de este programa, Padre Santo, Señor, alentando a su vida, Padre amado, Señor. Si hubieran enfermos, Padre Santo, sea usted con ellos, Padre amado, Señor. Sea usted, si quiere, sánelos, Padre amado, si es su voluntad, Papito amado. Le damos gracias también, Padre Santo, Señor, por aquellos que hacen verdad su palabra, Padre Santo, Señor, que toman su palabra como suya, Padre amado, Sí, de la amén. gloria, como de nosotros, Padre Santo, Señor. Gloria sea Bendíganos Dios. a cada uno de nosotros, Padre amado, Señor. Bendiga este programa, Padre amado, Señor. Sea usted la bendición, Padre amado, Señor, para aquellos que quieran hacer Así verdad es, su amén. palabra, Padre Santo de la Gracias, gloria. Se lo pido, se lo ruego en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Amén. Dejamos hasta aquí este programa. En algún momento volveremos a estar juntos. Nos despedimos en el amor de Cristo, Amén. diciéndole: Maranata, Cristo viene.